médico y doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es miembro honorario nacional de la Asociación Médica Argentina. Además, es exdirector del Hospital de Oncología Marie Curie de la ciudad de Buenos Aires. Es miembro fundador y activo de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Es presidente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, presidente del Segundo Congreso Panamericano de Historia de la Medicina realizado en Buenos Aires. Es coordinador internacional de los Congresos Panamericanos de Historia de la Medicina, miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina y integrante del comité editorial de la revista Vesalius, Acta Internationali Historia Medicine de la Sociedad Internacional de Historia de la Medicina. Muchas gracias por estar presente el doctor Ricardo. Solo una aclaración, doctor Rosaldo. El doctor Rosaldo tenía Gracias. programado su asistencia física, pero tuvo problemas con las aerolíneas argentinas. Exactamente. Por eso, y agradecemos su esfuerzo, doctor Rosaldo. Adelante. Gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Es un placer y un honor estar, aunque sea de esta manera. Uno hubiera querido estar presencialmente, pero por razones ajenas a uno no pudo realizarlo. Así que bueno, el motivo de esta charla es hablar de la era del transhumanismo, un desafío entre ciencia y humanismo, y vamos a ver entonces lo siguiente. Acá hay una frase de un premio Nobel de Medicina que nos da para pensar, que es de George Wald, que dice: con el tiempo lo imposible se vuelve posible, lo posible probable y lo probable virtualmente cierto. Esto demuestra de alguna manera la incertidumbre en que vivimos. Esto fue escrito en 1967, y que todo de alguna manera puede ocurrir y puede pasar. Recordemos que el hombre en sus orígenes se limitaba a adaptarse al medio ambiente, es decir, hacía el fuego para tener calor. Luego logró modificar la naturaleza, empezó a manejar ríos, diques, y ahora continúa proyectándose el cambio en él mismo, a través de una serie de avances de ciencia y tecnología que vamos a ver aquí a lo largo de esta charla. Esta historia de adaptación al medio y de lucha por la existencia está en todas las especies biológicas. Es conocida como la selección natural. Y las transformaciones evolutivas de todos los organismos vivos continúan, incluso en el reciente ser humano, porque el ser humano de todas las especies vivientes es la más reciente de todas. Los acelerados avances científicos y técnicos están modificando la naturaleza, pero también al hombre mismo, determinando el futuro de la especie humana, que es lo que vamos a tratar en esta charla. ¿Cuáles serían los beneficios y los riesgos potenciales que generarán dichos avances científicos y técnicos? Es decir, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tendrá para nuestra humanidad? Esto es el motivo, digamos, de esta charla de media hora que vamos a dar. Nosotros sabemos que se creó sucesivamente el universo, la Tierra, la vida en general y finalmente el hombre. Y todos ellos están vinculados y están en armonía. El hombre actual como Homo sapiens, sabemos que hay Homo erectus, el Homo habilis, pero el Homo sapiens es el último y apareció hace solo unos 100.000 años. Y debemos reconocer que hay energías externas, como el Sol y la Luna, que influyen en la vida de los seres y en sus relaciones socioambientales.
Sabemos las características del sol, del ritmo circadiano, cuando es de noche, cuando es de día, la luna, con las mareas, cómo suben las aguas y cómo bajan, la pleamar y la bajamar. Y recordemos también las eras humanas, cómo fue evolucionando el hombre. El hombre fue evolucionando de esta manera, primero en una prehistoria, con las edades de piedra, de metales, y se inicia con la aparición del hombre y finaliza con la escritura, que eso es alrededor del año 3000 al 3500 a.C. Después tenemos la Edad Antigua, hasta el año 476 después de Cristo. Después la Edad Media, hasta 1473. Observen estas imágenes y van a estar viendo de alguna manera, imaginándose cómo va evolucionando el hombre en su cultura, en su intelectualidad. La Edad Moderna, hasta 1789. Y finalmente la Edad Contemporánea, donde no tenemos un fin de esta edad contemporánea, pero tal vez se decida en un futuro que la edad contemporánea, por ejemplo, terminó a fines del siglo XX, o termina en el año 2010, 2020, o que a partir de una determinada época se llama edad tecnotrónica o tecnológica, o en fin, lo vamos a ver. Eso es un final abierto. Otro aspecto que queremos mencionar es cómo está conformado el ser humano para poder entender esto del transhumanismo. Todo esto que estoy diciéndoles a ustedes es una pequeña introducción para que después unamos todos estos conceptos. El ser humano está compuesto por una parte corporal y una parte mental. Con la mente transmitimos conocimientos y pensamientos, actitudes psicológicas y sociológicas, producto de la influencia de la personalidad y la conducta de nuestros antepasados. La creatividad humana resulta de la inteligencia cerebral y de la cultura de una época. Es decir, la cultura va aumentando la inteligencia humana y la cerebral va mejorando esa cultura. Es decir, que se alimentan mutuamente. Vamos a pasar a la próxima. El cuerpo y la mente del hombre entonces permite mantener un equilibrio evolutivo. El cuerpo implica todo lo orgánico y actúa como centralizador del ser. El cuerpo sería lo dimensionable, es la fachada del ser. La mente posee una fuente energética en los centros nerviosos, energía mental, e incluye la actividad psíquica. El tercer componente del hombre es su extensión. Esto es importante. Esta dimensión espiritual se vincula con los valores esenciales del ser humano. Se prolonga más allá del cuerpo y se extiende al medio que lo rodea. Es la actividad social. Ahora, no todos poseemos una extensión manifiesta. La mente y la extensión configuran lo indimensionable. No se puede dimensionar eso. Y eso logra la trascendencia del ser humano. Y es responsable de la evolución cultural que tiene una sociedad, una comunidad. Entonces, ahora entremos a otro aspecto, que son los cambios científicos y técnicos que han ocurrido en el siglo XX, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX. Y estos avances científicos o técnicos se vinculan con estas cuatro cuestiones: la informática, la biotecnología, la nanotecnología y las ciencias cognitivas. Es decir, la informática serían las computadoras y las redes de comunicación, los bytes; la biotecnología, los genes y las células madres; la nanotecnología, los átomos; las ciencias cognitivas, las neuronas. Todo esto hace que haya una inteligencia artificial, es decir, buscan una inteligencia artificial y buscan un mejoramiento humano. De esta manera estamos marcando un antes y un después con estos cambios de ciencia y tecnología. Y ahora analicemos cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en informática, este hombre que vemos acá en esta figura es
el ingeniero eléctrico Jack Kilby, que fue premio Nobel de Física en el año 2000. Él introdujo el microchip, y el microchip es la era tecnotrónica. Es decir, el chip es un circuito integrado muy pequeño, una plaqueta muy pequeña que contiene miles de circuitos electrónicos. Las computadoras permitieron dar un paso de esta manera cual y cuantitativo en todas las actividades humanas, tanto civiles como militares. Y en esta imagen vemos a Marshall McLuhan, que es un filósofo, y él acuñó en la década de 1960 el término de aldea global. Es decir, que ya con todos estos avances, ellos ya hacían idea de que esto iba a ser un mundo global mucho más rápido y vertiginoso. De esta manera se generó con el tiempo un nuevo tipo de educación más universal por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que son las TICs, y que superan las barreras de distancia y favorecen la interrelación de las sociedades, como nos está ocurriendo ahora a nosotros que estamos hablando, por ejemplo, desde Buenos Aires. La brecha digital es un fenómeno de desigualdad cultural que podría dividir a la especie humana. Es decir, hay un tema, un fenómeno que debemos solucionar, que es esto que puede dividir a pueblos o comunidades en analfabetos y alfabetos de alguna manera, en beneficiarios y no beneficiarios de todo esto. En 1973, el sociólogo Daniel Bell, que ven en esa fotografía, propone la idea de una era de información para una sociedad postindustrial. Es decir, que el sector servicios generaría más riqueza que el sector industrial. Para nosotros, los que llevamos algunos años, lo máximo era hacer industrias, hacer un sector industrial potente. Con eso un país crecía y económicamente la economía se movía. Hoy el sector servicios genera más riqueza que el sector industrial. Y los servicios basados en este conocimiento serían el tronco central de esta nueva economía. De tal manera que Peter Drucker, que figura en esta imagen, empieza a hablar de sociedades del conocimiento o de la información, y también se las llama sociedades del saber o sociedades de la inteligencia. El otro punto de esos 4 puntos que mencionamos es la biotecnología. La biotecnología es otro de los avances de la ciencia y tecnología que hacemos mención. Recordemos que en 1949, John Enders, que fue después Premio Nobel de Medicina en 1954, consiguió hacer crecer el virus de la poliomielitis en un cultivo de células embrionarias de la piel y del músculo humano. De esta manera inicia la biología molecular, que es un método que abrió las puertas a las investigaciones sobre las células madres y las terapias génicas. Y el químico argentino César Milstein, que se radicó en Inglaterra y que fue premio Nobel en 1984, desarrolló un método para la producción de anticuerpos monoclonales, que es la hibridación celular, que es la fusión de 2 células. No debemos olvidar a Gregor Mendel, el monje agustino y naturalista, que en 1865 había descrito los genes. Ahora, James Watson y Francis Crick, 100 años después, en 1953, hacen un modelo esquemático del ADN y reciben el Premio Nobel de Medicina en 1962. Pero en este siglo, en el año 2003, se cierra el proyecto del genoma humano, es decir, se completó, y allí se determina la presencia de más de 3 billones de pares de bases. Así comienza una nueva etapa con una aplicación médica, es decir, este genoma humano abría las puertas a nuevas soluciones, a nuevos tratamientos para enfermedades existentes que tenían otra solución. Empiezan a aparecer las células madres, que tienen capacidad de diferenciarse y organizar células, originar células de distintos tejidos. De esta manera empieza la medicina reparativa-regenerativa, que algunos de ustedes ya habrán visto en algunos libros o en algunos artículos. Y esto trae esperanza a esta serie de enfermedades.
En la reunión de ayer de la tarde estaban hablando sobre Alzheimer, un magnífico simposio, mesa redonda, donde hablaron de los avances del Alzheimer. Por supuesto que esto va a determinar un futuro que va a ser insospechado. Como decía la frase inicial de esta charla, es muy incierto todo y todo puede ocurrir. A tal punto que en 1997 un embriólogo, es decir, un anatomista, el embriólogo que ustedes tienen esa materia de embriología en primer año de la carrera de medicina, Ian Wilmot, informó sobre la primera clonación de animales, la famosa oveja Dolly. De tal manera que la biotecnología, que es lo que estamos viendo en este momento, planteó cuestionamientos relacionados con la investigación de células madres y la clonación humana, los bancos de células madres, qué embrión vive y cuál muere, y así otras cuestiones. De esta manera se empiezan a generar fuertes debates éticos, morales, religiosos, científicos, legales y políticos que hasta entonces no estaban en discusión. Los bebés de diseño, resultado del uso de varias tecnologías reproductivas que modifican la herencia natural genética del embrión humano. Actualmente, por ejemplo, se investigan embriones híbridos producidos por la transferencia de núcleos somáticos humanos con óvulos enucleados del vacuno. Híbridos porque es humano y vacuno. Y ahora la nanotecnología. La nanotecnología... ¿Cómo fue a Analia? ¿Todo bien? Todo bien. Anatomía patológica, como Le siempre. hicieron el ganglio centinela. Esa fue la primera operación, esta fue la segunda. Ah, esta es una segunda. ¿Y esta por qué es entonces? Creo que hay un micrófono abierto, ¿no es cierto? De uno de los bordes del tumor y tiene que pasar a más de 2 milímetros. Ah, sí. ¿Es posible? Ah, Lo que pasa es que en el medio el cirujano se fue de licencia, o sea que hace 2 meses de la otra casi. Creo que hay un micrófono abierto. bueno, ahora se quedará tranquila que por lo menos... Porque esta fue sola por seguridad, digamos. No, claro, ¿Es posible identificarlo? dentro de un foco de carcinoma in situ. Entonces también dijo, hay que ver si no aparecen otros focos en lo que le sacó. Ah, claro, sí, sí. ¿Es posible mutar esa Mira, conversación? ¿podés conseguir rápido o no? Ella no me deja hablar con nadie, así que bien. No me deja acompañarla a la consulta, no me deja hablar con nadie. Es tipo mi hermano. Ay, no, es insoportable. Entonces, ¿Es posible silenciar ese micrófono? estos son malos. Sí. Se le pagó particular la otra vez, que van a hacer la extemporánea, le hicieron la definitiva y ahora también lo llevaba a esto para pagar lo particular. Pero igual, la otra vez demoraron 20 días. Sí. Es insólito, pero bueno. ¿Cómo hacemos? Qué cosa. ¿Y ella está tranquila? Hay un micrófono abierto y no se puede cerrar, me parece. No te dice. ¿Ahora sí? Le dice. Sí. Bueno, pero a las hermanas le dice. Bueno, justo ahora corté cuando vos me estabas llamando, porque Rosina estaba esperando que yo la llamara para contarle Sí. lo de la operación que recién salía a trabajar. Y así que con Rosina es difícil, porque Rosina está lejos. Y con Lucía. Me acompaña, sí, Ajá. las amigas también. Bueno. Las amigas, sí, Lucía son las que la ¿Y acompañan. Lucía después no te cuenta? Sí, sí, claro. Estoy escuchando una conversación, ¿no? ¿Ya lo pintó? Pero no lo andes pintando así, mamá. Es amarilla blanca. 1050. Pero compraste los... ¿Los frescos llevabas tú? No, tú los compraste. Parece que es el micrófono de Itzel Mendoza. Lo tiene abierto y no se puede... Los tomates. Porque... ¿Alguien lo puede cerrar, ese micrófono? Sí, o una más. Ese era un pedazo de cabeza, ¿eh? ¿Tú cómo ves? ¿No? Entonces te doy para que compres aquí algo.
Era un pedazo de cabeza. Era la ¿Puede mitad. mutar el micrófono de Itzel Mendoza si puedo continuar? Y también pensé que íbamos a trabajar, pero le marqué temprano porque él estaba comentando mis cosas de Facebook a las 4 de la mañana. ¿Algo, nada? No, es que dice no eran las 4. Dice ahora sí que la patrona, como le dicen, del grupo. Cuando usted llegue, mande este mensaje para que sepamos que ya llegó. Entonces, y yo te... Sí, ahí. Bueno, vamos a tratar de seguir. Pues yo me di cuenta que era, cuando tú me dijiste a mí, saca la carne, ¿esto va para largo? Sí, bueno, acá está. No, yo era todas las veces. Pero está bien más porque compramos de otro que no tiene jugo. Hay gente que se ocupa, Muchacho, tú no vas a verlo para hay mañana. gente que ocupa 3, 4. Bueno, vamos a continuar ahora. Parece que se calmó. Bueno, la nanotecnología es el término nano significa una medida muy pequeña, y la nanociencia está dedicada al control y a la manipulación de la materia a una escala menor a 1 micrómetro, escala que funciona en la naturaleza. A ver, ¿por qué no puede pasar? Y el físico Richard Feynman, el padre de la nanociencia, que fue premio Nobel de Física, se refirió a la posibilidad que se generaran sistemas funcionales ultra pequeñas con dimensiones de moléculas y aún de átomos. Los avances prácticos es lo que se conoce como nanopartículas y nanotubos. Para ver los nanomateriales se necesita un microscopio de fuerza atómica. Recordemos que el microscopio electrónico, que nos parecía una barbaridad, a mediados del siglo... Don Luzardo, perdón que lo interrumpa, vamos a iniciar toda la máquina. El cuarto punto que hacíamos mención son las ciencias cognitivas. La neurona es la unidad estructural y funcional de la mente. Disculpen ustedes, doctor Rosaldo, disculpen que lo interrumpa. Vamos a iniciar todo y cerrarle los micrófonos a la través gente de los como Itzel, valores que no quiere y los cerrar su micrófono. sentimientos. Dice la maestra. Aquí se indican varias disciplinas, como por ejemplo la lingüística, la psicología, la neurociencia cognitiva, la antropología cognitiva, y el lenguaje pertenece a las ciencias de la comunicación clásicas, la palabra oral, gestual o escrita. Le encargué yo el libro, porque Bueno, vayamos ahora a esto era la creatividad humana, lo que vimos antes, con los avances de la tecnología y de la ciencia, y ahora veamos la dimensión espiritual, que lo habíamos hablado cuando hablábamos de los componentes del ser humano, esa extensión del ser humano. La aplicación del avance de la ciencia y de la tecnología está equilibrada por esta dimensión espiritual con su tradicional humanización de la vida social. La historia nos demuestra que la fuerza moral humana doblegó el poder de todas las armas y de todas las tecnologías asociadas. Y vamos a resaltar ahora la acción de 4 líderes que ustedes recordarán y que conocen. Uno es Mahatma Gandhi, que dirigió la marcha por los derechos de la sal en India y fue una figura de austeridad inflexible y de absoluta modestia. Y él tuvo como arma política el amor, y por su influencia moral logró pacíficamente la independencia de la India en 1946. Martin Luther King, inspirado en Gandhi, hizo la lucha racial a favor de los negros en Estados Unidos y fue un premio Nobel de la Paz en 1964. En 1963 encabezó una marcha en Washington que congregó a 250.000 personas y ahí dio el famoso discurso "Yo tengo un sueño", decisivo para los movimientos de derechos civiles. La tercera es la Madre de Teresa de Calcuta, que hizo una labor humanitaria en defensa de pobres indefensos y tuvo muchos seguidores, se extendió mundialmente y fue premio Nobel de la Paz en 1979. Nelson Mandela, que logró vencer el apartheid en Sudáfrica y que fue premio Nobel en 1993. Estos líderes que bregaron por la paz desprendían una energía indimensionable, eso que denominamos nosotros extensión humana,
que los conecta de una manera singular con el mundo exterior, y cuyo origen está en la capacidad de su mente. Entonces, con estos elementos que vimos, podemos meternos ahora, introducirnos en esta época que se llama época del transhumanismo, y que de alguna manera es una nueva etapa evolutiva del hombre, y que estamos viviendo desde hace algunos años. ¿Qué es el transhumanismo? Algunos lo definen como un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente, esto llama mucho la atención, la separación de la mente del cuerpo humano. Los tres elementos distintivos del transhumanismo son entender al ser vivo como un dispositivo, como si fuera un teléfono, un celular. Superar tecnológicamente al ser humano, que se supere ese dispositivo a cada rato y permitir la autodeterminación total del sujeto. Por supuesto que este es un movimiento, el transhumanismo, de liberación de la naturaleza. Podríamos llamarlo un antinaturalismo. Y la naturaleza no es sagrada, sino que es un deber transformarla, empezando por el genoma humano. Para el transhumanismo lo importante es el genoma humano, para garantizar una mejor vida y un máximo desarrollo. El transhumanismo plantea una medicina mejorativa, la eugenesia, la inmortalidad y la singularidad, y pasa de una concepción terapéutica de la medicina a otra mejorativa. No se trata de curar disfunciones del cuerpo, sino de mejorar y ampliar las funciones. Entonces, ese mejoramiento incluye la corrección celular mediante nanotecnología, que lo vimos antes, y la búsqueda de la inmortalidad pasando por la eugenesia. Por ejemplo, los padres van a elegir el diseño genético de sus hijos, podrán elegirlo o no, y quienes posiblemente, los hijos, reprochen la determinación de este destino, de su destino. Si hubiera que definir un programa transhumanista de máxima, sería la inmortalidad. El transhumanismo tiene como meta, como objetivo, que sea inmortal el organismo. Y por eso se habla de criopreservación, de resurrección o reanimación, y también de reversión del envejecimiento celular. Aquí, en el transhumanismo, la mente vale más que el cuerpo, y de tal manera que se busca escanear un cerebro, emularlo, reescribirlo, mejorarlo, subirlo a una computadora, y para salvar la mente la separan necesariamente del cuerpo. Se procura perfeccionar la inteligencia, desacoplándola de la sensibilidad entendida como debilidad. O sea, si es sensible es débil. Entonces, si es sensible es débil, el espíritu, digamos, esa extensión humana que hablábamos, hay que frenarla. La inteligencia está en la mente, como habíamos dicho, y hay que emplear la genética para modificar los aspectos agresivos del hombre. El cerebro, como parte material del universo, es lo que se llama el biocosmos también. Entonces, todos estos avances de ciencia y tecnología que van a dar en ese transhumanismo, que ya está presente, alteran nuestras nociones de tiempo, espacio, vida, longevidad, muerte, espiritualidad y creación de la vida. ¿Qué nos depara el futuro? La producción de átomos, de moléculas y de materiales inteligentes para nanomáquinas y nanorobots, nanosensores centinelas introducidos en el cuerpo, capaces de detectar las primeras células cancerígenas, con capacidad de destruirlas, transportar medicamentos y liberarlos en la zona adecuada. Esto es lo que habíamos hablado de la nanotecnología. Y computadoras con circuitos electrónicos que trabajan a la velocidad de la luz y que no gasten energía. Esto es lo que hablábamos de los microchips. Los procesos de computación nos van a llevar hacia el equivalente humano de la inteligencia artificial, que ya la estamos viviendo, pero que va a ser mayor, y con máquinas capaces de rediseñarse a sí mismas, desarrollando una superinteligencia con enormes capacidades cognitivas. Con los avances de la ciencia y la técnica, el humano puede transformarse en un sobrehumano o no humano, como los mutantes y los cyborgs de la ciencia ficción. El acrónimo cyborg significa cibernético y organismo, y es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos electrónicos.
Acá hay algunas cosas para discutir, que es que mientras la ciencia y la técnica progresan rápidamente sin límites, se marca un nuevo tiempo histórico de la humanidad y aparece la incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. Del prehumano se puede ir al ultrahumano, y esto ya lo hablaba Pierre Teilhard de Chardin en 1951, cuando traza lo que se llama la evolución de la humanidad hasta llegar al estado del transhumano. El biólogo Julian Huxley, en 1957, habla del transhumanismo y es considerado el fundador, y habla de un humanismo evolutivo. Es decir, el transhumanismo es heredero de esa transición, de esa tradición humanística clásica o racionalista en la que nosotros hemos sido criados y educados. El transhumanismo entonces aparece como un movimiento intelectual que puede ser apolítico, o sea, tecnocrático o político, que algunas, el liberalismo, el neoliberalismo, el libertarismo, la socialdemocracia lo pueden tener como afines. Nosotros estamos hablando de transhumanismo desde el punto de vista únicamente biológico. Y de esta manera se instalan tres ideas: el transhumanismo, el plushumanismo y el poshumanismo. El transhumanismo, el ser humano se transforma con algunas capacidades físicas superiores al humano actual; el plushumanismo en el sentido de que evolucionamos hacia un hombre distinto y superior; y el poshumanismo implica la futura desaparición de la especie como hoy la entendemos. Estos tres términos pueden ser explicados desde distintos enfoques. Nosotros estamos hablando solo desde el punto de vista científico o biomédico, y estamos dejando los otros enfoques que no los estamos tocando, que es el filosófico, el sociológico, el cultural o artístico y el político. La humanidad debe expandirse al cosmos, pero solo puede hacerlo separando la mente de su cuerpo y convirtiéndola en energía. Esto es para lo que es el transhumanismo, el plushumanismo y el poshumanismo. Esta confluencia de mente y materia, de humanidad y tecnología, será el paso siguiente, que va a ser de la particularidad a la singularidad. Este es el salto del transhumanismo hacia el poshumanismo. Y esto, por supuesto, tiene graves desventajas. Aparte de todas las que nos imaginamos, hay un costo económico, social, de mantener ancianos por siglos, de financiar una mejora médica constante, desplazar la atención de la terapia de personas al mejoramiento de embriones. El costo de la ingeniería genética produciría nuevas desigualdades sociales, porque no todo el mundo ni todas las comunidades van a tener acceso a esa ingeniería genética, y van a coexistir varias humanidades diferentes con el sometimiento o extinción de las más débiles. En una vida eterna tiene el problema que disuelve nuestra noción de consecuencia, de tiempo y de identidad. Nuestras reflexiones serían distintas, y esta disolución del yo no parece reprochable para la versión más radicalizada del transhumanismo, que es el poshumanismo. Para ellos es normal esto. Queremos dejar 5 o 6 conclusiones para terminar, y la primera es que el mundo, debido a los múltiples avances científicos y técnicos, está transitando caminos nuevos y colisiona con los tradicionales valores esenciales de la existencia humana que prevalecían en el humanismo. El segundo es que el transhumanismo, a través del avance tecnológico, reemplazaría el humanismo. Es un heredero paradójico de la tradición humanística occidental. El tercero, el transhumanismo nos desafía con la instalación de una cultura, de un estilo de vida nuevo desde el punto de vista científico, ético, religioso, legal y político. Y la pregunta es si es el inicio de la desaparición del ser humano y de la humanidad tal como lo entendemos hoy. El transhumanismo es netamente materialista. El avance de la ciencia y la tecnología logra el desarrollo de una inteligencia artificial superior a la humana que puede amenazar nuestra especie. Y en el mundo actual, donde ya existe una marcada brecha cultural e intelectual, se instalará esta época de transhumanismo. Hay que ver qué ocurre. De tal manera que si no pensamos en el futuro, alguien lo hará por nosotros. Y la próxima frontera está dentro de nosotros mismos. Muchas gracias.
Bien, ¿alguien tiene una pregunta para el doctor? Muchas gracias. Doctor, muy interesante su conferencia. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Yo estoy formado justo en filosofía y mi pregunta va en ese sentido, a pesar de que usted nos dejó muy claro que ha reflexionado desde el punto de vista médico y científico. ¿Sí me escucha? Bueno. Sí. Hola, hola. ¿Fred? Doctor, ¿nos escucha en la videollamada? Yo creo que ha de haber cerrado el audio cuando se cruzaron los... No, está abierto. Ah, ok. Doctor, ¿nos escucha? Es que sí se apagó. ¿Se escucha? Doctor. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿nos escucha, doctor? Doctor. A lo mejor tiene abajo su audio. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Los demás en la videollamada nos pueden confirmar si nos escuchan, por favor. Sí, sí se escucha bien y claro. Entonces creo que por problema del doctor, cerró tiene no subió su audio, escucha. Pues ya. Sí, no, el problema lo tiene el doctor. El doctor Lozardo tiene problema en la escucha. El resto de los compañeros sí pueden. Está en la Argentina y no contesta. Ya le llamamos y no contesta. Ya lo hicimos. Pues creo, compañeros, que vamos a tener que continuar con el programa, dado que tenemos problemas de comunicación. Por favor, ¿le pueden escribir al doctor Rosaldo que hubo problemas? Y bueno, aclaro, le mandamos mensaje a todos que apagaran los micrófonos, ¿de acuerdo? Y no todo el mundo hizo caso, lamentablemente. ¿Sí? Y yo ya tomé la decisión de cortar Excel. No va a entrar más, porque se fue y dejó todos los micrófonos abiertos. ¿De acuerdo? Bueno, doctor Rosaldo y compañeros, pues sigue la sesión por Zoom y continuamos con el programa. Doctor Eduardo.
Bien, continuamos con el programa. Vamos a tener un interludio musical a continuación. Se va a preparar nuestro participante. Damos unos minutos, por favor. No se vayan, por favor. Hay servicio de café acá afuera, el que quiera café. Y en la unidad de posgrado hay canapés, pero hasta las 11. Pero acá hay café en este momento. 11:30. Doctor Ricardo, ¿nos escucha? Tiene apagado su micrófono. Ahora sí escucho, ahora Ok, sí. ahí está. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Les agradecemos la atención y vamos a continuar con nuestro programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. Gracias. Y hubo por ahí una interferencia, creo que en su audio, porque todos los de la videollamada nos escuchaban. Sin embargo, pues creo que usted ahí tenía algún detalle con el audio. Entonces, pues ya no pudimos continuar con la sesión de preguntas. ¿Sale? De acuerdo. Sí, una disculpa. Bien, los invitamos a tomar sus lugares. Vamos a disfrutar de un breve interludio musical. A continuación, tenemos la participación de César Manuel Mayoral García, que nos va a interpretar Gabot de Gosek y Espiritual Africano Americano. Le damos la bienvenida a César. Un aplauso. Adelante.
De fiestas y fisuras. Buenas tardes. Habrá un pequeño receso y regresaremos a las 12 de la tarde con la presentación del libro
narrativas transgresivas, El corazón de la Sierra Alta. Muchas gracias. Gracias.
Sí, desde los griegos, no da, porque hacen una separación humano-naturaleza. Entonces lo critica. Difícil de entender a Bruno Latour, pero lo tuvo que hacer, porque lo que él hace primero es una deconstrucción de la epistemología. Bueno, cuando José escribe, déjenme decirles que es la lectura más complicada, pero no por lo difícil, sino que leía 5 cuartillas y decía, a ver, espérame, ¿qué es esto? Vuelves a leer y te va explicando, te va guiando. De entrada, ¿qué es una narrativa? De pronto, el que te da una narrativa, ¿qué nombre le vas a poner? ¿Cuentista? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Qué nombre le vas a dar? ¿Historiador? ¿Historiador oral? Él no recurre a nada de eso y de pronto te empieza a argumentar. Narratario. Pero argumenta por qué tiene que ser un narratario. Después vas viendo lo que va argumentando. Y aquí empiezo, cuando me doy cuenta que ya llevaba como 5 días, me doy cuenta que no había escuchado todavía los relatos que empiezan como por la página 179. Pero yo ya tenía todos los relatos, es como, pues resulta que cada vez que leía algo que él me enunciaba, me recordó mi estancia, mi experiencia con los pueblos mocehuales de Morelos. Porque él decía, mira, transgresivas, el solo hecho de existir como náhuatl, mocehuale, y es una transgresión constante. Y te das cuenta cuando has escuchado durante tanto tiempo relatos. Lo que fue interesante es que de pronto, les digo, es que me retrae el tiempo y eran las discusiones en un proyecto del cual yo fui parte durante 10 años, que recibió un dinerazo del CONACYT, que era el proyecto de etnografía de las regiones indígenas de México, donde se trajeron gente de todos lados. Ahí conocí a Descolá, por cierto. Salaberry, o sea, conocí a los que trabajaban chamanismo, o sea, se trajo gente muy importante. Pero el punto es que cada vez que nos acercábamos a esto era difícil de poder describirlo. Muy complicado describirlo, porque no teníamos las herramientas conceptuales para hacerlo. Les pongo un ejemplo. Cuando yo conocí a Jacinto Gadeo, entonces, ¿quién es Jacinto Gadeo? Y ahí empieza el problema de la violencia. Yo dije, ¿cómo? Miren, compañeros, cuando uno ve las etnografías que realizamos, o recopilamos relatos, o lo que decimos mitos, cosa que José jamás utiliza la palabra mito, jamás utiliza la palabra creencia, fíjense, eso es lo más común, y no utiliza cosmovisión tampoco, que es en la que recurrimos. Bueno, cuando vemos las etnografías, jamás aparece quién te dijo eso. Y lo que es, ni siquiera cómo lo hiciste, porque se supone que lo trabajamos, ¿sí? Y se supone que hablamos el idioma.
Pues que lo que más resulta es que tenemos ahí nuestro traductor, que el traductor nunca aparece. O sea, ahora que les gusta hablar de violencia, ahí la tienen. Le quitamos el nombre y la autoridad a todos, aniquilamos a la persona. Bueno, cuando intentas hacer este ejercicio, todo eso te lleva a reflexionar, ¿eh? Jacinto Gadea peleó en Tetelcingo, Morelos, y fue el último revolucionario que yo conocí del Ejército Liberador del Sur. Y Jacinto Gadea, cuando le hago una pregunta muy clara, oiga, ¿quién era Emiliano Zapata? Y él me dijo, me empezó a hablar en mocehual, y nosotros nos quedamos, no, espéreme. En español, por favor, se enojó y de pronto, ok, te voy a decir quién es Emiliano Zapata. Y le pongo este ejemplo que me llevó a entender después cómo era la cuestión de la narración. Del sol bajaron un ángel y un ángela. Y había una mujer acariciando a un niño. Se metió a su casa, tocaron y la mujer tenía el niño. Y los ángeles le dijeron, mira, este niño es especial y te vas a dar este libro, lo sacan, le vas a dar este libro cuando tenga 18 años. Lo vas a meter debajo de su almohada. Y pasa el tiempo, pero Zapata es muy travieso, sus padres son muy rigurosos. De pronto Zapata, cuando cumple 18 años, va con su mamá y su mamá dice, ya déjate de travesuras, dice en otras palabras. Saca el libro y se lo da a Zapata. Zapata Emiliano lo abre, se queda reflexionando un buen rato y le dice, está bien, voy a correr a los españoles. El relato es gigantesco. Después, cómo organiza a todos, pero el punto es, tú eres historiador, ¿qué haces con eso? Lo tomas como mito, Gorsinski, ¿no? El mito, que es Alcoa, y empiezas a hacerle, y bueno, ¿y esto qué es? ¿Un mito? ¿Qué es esto? Porque corresponde con parte de la realidad, y empieza el problema, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Y José te echa 1 cuartilla, 5 cuartillas debatiendo qué es realidad, qué es la verdad. Pero entonces, para decir que es la verdad, le pega una patada a Kant. Luego, cuando habla de la incorporación, porque los relatos los llevas al cuerpo y los sufres, le da otra patada a Descartes. Pero no te da la patada y te deja solo, sino te dice, hay alternativas, puedes trabajar Spinoza. ¡Pum! Y te va llevando, pero cada vez que hace eso, te obliga a pensar todo lo que hemos escuchado, lo que yo he escuchado. Llegó un momento, en serio, es que miren, tengo tantos relatos que escuché en mi vida, algunos los grabé, pero están guardados, ¿saben por qué? Porque no sabía cómo tratarlos. Porque cuando tú escuchas realidades narradas, no son cuentos, es que de veras te lo están contando. Pero me daba miedo, les digo, porque este mito de Zapata, cuando se transcribe, que estaba yo en Culturas Populares, cuando existía Culturas Populares, ya llovió, fue en 1994, ya no quise hacer más, ¿por qué? Y miren que está grabado, con permiso, porque el mito se convirtió en un cuento, se convirtió en un video, se convirtió en el artículo, se convirtió en el review, y Jacinto Gadea, y quien me lo contó, fue desapareciendo. Y así les puedo contar un montón, pero el punto es que yo no sabía cómo abordarlo, porque de pronto, ¿cómo le platicas a los colegas o a lo demás que existe alguien que se convierte en culebra, que puede hablar con los volcanes? ¿Me explico? No, es que es el mito de origen de Quetzalcóatl. No, es que no te está diciendo eso. Ya cuando lo vas entendiendo, no te está diciendo que es Quetzalcóatl. Te está diciendo que se puede convertir y comunicar, pero no es metáfora. Bueno, sí son metáforas, pero tiene otro sentido. Y ahí empieza. Es una experiencia de sentido. ¿Qué es el sentido? Y nos describe toda una filosofía del sentido. Lingüística, pum, va.
Y de pronto sí, pero es una experiencia hablada de sentido, fenomenología, Husserl, Merleau-Ponty, pero el punto es que te va armando, no es que te deje, y te va armando hasta la página 178 para que cuando empieces a ver los relatos de nahuales, entiendas que te está hablando del nahual. Y es que está entre elementos, por ejemplo, que no quiso tocar, no se quiso meter con la historia de vida, que este es otro asunto. Pero de pronto empiezas a entender. Sí está vamos a ponerle la historia con mayúsculas, la historia del despojo, porque eso es lo que ha pasado. Es una constante despojo, se los digo en Morelos. Histórica. Hoy en día, ¿saben cuál es el despojo? No son las minas, son las unidades habitacionales. Y está pasando en Oaxaca, porque no tienen agua. Ahí está el despojo. Bueno, es una historia de despojos que ahí viene la transgresión constante, la narrativa de la transgresión. Es que es una historia, y antes te podíamos decir, ¿no, Edgar? Que era resistencia. No, espérate, te está hablando de una cuestión. ¿Quién es el nahual? Es el protector. Y todos tenemos un nahual, pero es un protector, pero no es el alter ego como plantean, no, es un protector. Lo que están haciendo de una metáfora de un animal que cuidaba la naturaleza, pero el animal que cuida la naturaleza se está enfrentando, no es el animal el importante, compañeros. Cuando empiezas a entender el relato, es contra quién se enfrentó el nahual. No es el nahual, y a nosotros nos llama la atención el hombre animal, no. Se está peleando contra la mina, se está peleando contra el que te quitó el territorio, se está peleando con los carrancistas. Entonces sí hay una perspectiva histórica del nahual, pero nosotros, vean, esto es parte de la experiencia de vida, entenderlo. Nosotros tendemos a exotizar. Si lo metemos al museo, vean la crítica. Si lo metemos al museo, lo pongo en, ¿cómo se llama esta revista que les encanta poner? American Indígena, no. México, Arqueología Mexicana, ahí sí. No, esto está, y aquí viene ya la parte más fuerte. ¿Qué nos invita José? Nos da armas para recuperar lo que dije en la mañana. La escucha y la comprensión. ¿Todos escuchamos? No lo sé. ¿Todos comprendemos? No lo sé. Sí sé que interactuamos, sí sé que oímos, pero no sé si tenemos la intención de comprender a los que están alrededor. Y dije comprender. Y también nos plantea la importancia de la escucha y la comprensión. ¿Por qué? Heidegger, ¡pum!, brota. La condición humana se comprende en la escucha, pero tienes que tener intención de permitir que brote el ser humano. Cuando te habla un enfermo, te está diciendo su padecer, es su experiencia, pero hay que tener intención de querer comprender esa experiencia. Y te puede hablar del susto, del espanto y lo que quieras, pero debe uno de tener la intención. Y entonces es cuando digo, José, tienes que agarrar esto y no sea nada más para los nahuales, no eso. Es que esto es la base de lo que puede ser la escucha en la consulta. Sí, no es suficiente Descartes. No es suficiente Kant. No le busques causalidad. ¿Se acuerdan? No existen enfermedades sin enfermos. Bueno, y cuando existe el enfermo es porque lo escuchaste, ¿no? Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo es que puedes comprender que el paciente te dice que tiene dolor de cerebro? A ver, aquí hay varios biólogos. ¿Qué es un dolor de cerebro? Médicos, ¿qué es un dolor de cerebro? Pero tu paciente te lo dijo, es una realidad. Y el paciente vive de su experiencia de eso y tan le duele el dolor de cerebro que dejó de relacionarse con los demás. ¿Se dan cuenta? Necesitamos ese puente filosófico, ese puente humanista, y es lo que nos proporciona la lectura de José. Pero, aclaro para los lectores, como nos va a dar una epistemología, no teoría, nos va a dar filosofía, se van a llevar su tiempo para poder entenderla. Hay quienes han escrito sobre Nalmier, y yo me suponía que sabía muchas narrativas, igual que la doctora Jamuy.
hay que hablar seriamente de narrativas. Bueno, lo más interesante es que surge en México. No sé si surgió, sé que surgió en el CIESAS como libro, y sé que le costó trabajo que se lo imprimieran, porque no se le iban a entender. Porque se atreve a sacar epistemología y teoría, y que eso no es muy común. Pero bueno, más allá, para no quitarles más tiempo y darle la voz, porque ahorita nos va a hablar del esquema conceptual. Es una lectura fascinante. Fascinante. No es solo para entender, ¿nahuales? No solo es para entender la transgresión que vivimos cotidianamente, si nos da la oportunidad de tener teoría, epistemología y teoría de cómo podemos comprender al paciente o incluso cómo nos podemos comprender entre nosotros cuando nos están contando realidades que no es lo mismo que verdades. Como le digo, cierro, bueno, con dos. Ahora que damos clases. Digo, bueno, ¿tú qué ves? ¿O escucha el médico al paciente, o sea, sus profesores? No, no lo escuchan. ¿Por qué? Pues no le ponen atención. Digo, bueno, vamos a hacer algo. ¿Tú, alumno, te sientes escuchado por tus profesores? Tampoco. Y bueno, ya ves que siempre hay malos, ¿no? ¿Y tú escuchas a tus compañeros? No. Pues digo, pues entonces el problema no es buenos y malos, es que tenemos un serio problema de comprensión y escucha. Bueno, y cierro con algo que así empieza. De pronto hay un relato que me preguntó, ¿y cuál es el que más te llegó? Fue una frase, ¿cuál? Cuando cuenta un relato de alguien que le regala zapatos y dejó de caminar descalzo. Guaraches, y le dice, pendejo, los agarraste, así, palabras. Y entonces digo, ¿por qué soy pendejo? Porque me dijiste zapatos, y entonces él agarra, no, pero ya se puede. Él agarra el zapato y dice, pues es que es una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Dejaste de tocar el piso. Toda tu vida, yo le decía, yo caminé hasta los 10 años descalzo. Pero toda tu vida, ¿por qué? Porque tengo el pie plano, soy del Istmo, familia de negros, o sea, tengo el pie plano. Pero ¿cuál es el punto? Es que es la metáfora de que dejaste de caminar en la tierra para convertirte en otra cosa. El guarache sí es tu identidad, pero es caminar, no es el guarache, es dónde caminaste. Cuando empiezas a caminar con zapatos, dejaste de ser lo que eras, eres otra cosa. Eres otro humano, cambió tu condición. Pero me movió porque, ¿qué les cuento todo lo que vi? Y eso ya es la experiencia. No solo que dejé de usar guaraches, no, es todo lo que pasa cuando dejas de usar guaraches. Y lo saben ustedes que son de Oaxaca. Atrévanse a traer guaraches ahorita y van a ver cómo los tratan. Y entonces empieza a surgir la violencia que tanto estamos hablando. Para el caso, son frases de este tipo que te hacen pensar, no, la narrativa es un estar en el mundo. Ya voy cerrando. La narrativa no es algo que justifica la verdad. Es tu experiencia de vida. Y ahí, sí, y ahí viene la otra, que es la vida, compañeros. Preguntas filosóficas que cada página, tú lo sabes como filósofo, cada página que lees de este libro te va explicando, esto es la vida. Y dices, bueno, y adelante, pues, excelente libro, los invito a leerlo. Compañeros, nada más dos cosas porque ya me están preguntando. Él trae 4 libros que él sabrá cómo los va a repartir. Pero en el cartelito está el QR. Lo pueden escanear. Es una invitación a la filosofía. Gracias. Voy a acabarme un poco ahí para... Perdón la solemnidad. Pues buenos días, gracias por estar aquí, pudiendo estar en otro lugar en este momento.
Voy a permitirme leer un epígrafe del texto que me parece que condensa la intención del mismo. Y ahora les voy a comentar qué lo inspiró, cómo se produjo, cómo surgió. Un camino largo, tortuoso, no fue un camino lineal ni progresivo. Y eso tiene que ver con incluso la presentación de las narrativas mismas. Es un epígrafe de un poeta chino-francés, François Cheng, que escribe un texto, 5 meditaciones sobre la muerte. Si me prenden la luz, por favor. Vamos a ir de la oscuridad hacia la luz. Entonces formábamos la tribu de los condenados, de los eternos cuerpo y corazón rotos, portadores de sufrimiento, tampoco consentidos que la menor migaja de vida era recibida por nosotros como un esperado. Como desheredados que éramos, teníamos motivos para profesar un amor infinito a la vida, ya que de la existencia habíamos bebido toda el agua amarga, pero también habíamos probado alguna vez sabores inauditos. Las narrativas que hoy se difunden, que ven la luz, son resultado de caminar los caminos de monte, los caminos de sierra, de haber escuchado con parsimonia los relatos de campesinos y una voz que hereda la memoria colectiva de los abuelos, una palabra que se respeta. Decía el viejo sabio Miguel, la palabra nos honra o la palabra nos deshonra. Entonces, hacer justicia a esta palabra pues implica un acto de responsabilidad inicialmente. No se puede proponer esta palabra a cualquier tipo de escucha. Implica que nos brote, como decía Mara, un tercer oído. Y esto implica acudir con parsimonia. Y como lo que ocurre en la lectura de Alfredo, pues produce una resonancia que permite la evocación de la experiencia viva, de la experiencia vivida. Primera acotación. Estas narrativas transgresivas antes de ver la luz formaron parte de cursos, de seminarios taller. Son ideas, son relatos que se fueron exponiendo ante diversas audiencias, fundamentalmente estudiantes de posgrado en diversas instituciones, desde CIESA Ciudad de México. Un seminario taller que nos llevó algo así como 2 años y medio con participantes de diversas instituciones, sin otro afán que dar lugar a la creatividad, al acto creativo. En ese seminario taller no hubo constancias, no hubo reconocimientos, solamente un encuentro con la palabra, con la inquietud de sí, con la inquietud por producir algo que no estaba ahí. Mi agradecimiento para todas aquellas que participaron de este seminario taller. No alcanzaría a nombrarlos, están nombrados en el texto. Y desde luego, bueno, Mara, que también está en CIESA Ciudad de México, es una depositaria. Me parece que una depositaria muy sensible, me enorgullece, pues. Y creo que ella logra hacer un recorrido que entiende mejor que su propio autor. Eso es curioso. Luego, estas dos vertientes, la experiencia en la sierra que se conjunta con la experiencia parsimoniosa de trabajar este seminario con las narrativas, pues se conjunta con una idea que venía trabajando desde hace algún tiempo con la perspectiva de Spinoza. El filósofo Spinoza es un compañero de este texto y curiosamente tiene que ver con la perspectiva médica. Se dice que una de las primeras teorías de la enfermedad provienen de Spinoza. ¿Por qué? Porque propone un concepto
que antes no estaba ahí. El de cuerpo. Cuerpo, causa de causas. No puede ser causa de sí. Eso es Dios o es la naturaleza. Causa de causas. ¿Cómo se define una enfermedad? Como algo que proviene del exterior. Pero si fuera causa-efecto, lo cual sería un exabrupto, implicaría que el otro cuerpo es pasivo. Y Spinoza nos propone que habría entonces modos de afección entre dos cuerpos. Y aquí las cosas se ponen más interesantes a partir de la perspectiva de la lectura receptiva de Gilles Deleuze a la geometría spinociana. Propone una visión rizomática y desjerarquizada. Lo acabamos de ver con el COVID, ¿no? Bruno Latour, en efecto, podría pensar que hay agentividad en la erupción de un volcán. Bruno Latour habría dicho que con el COVID también hay agentividad, pero no somos cuerpos pasivos. Incluso cuando alguien enferma no se reduce en lenguaje de órgano porque sigue siendo persona, sigue siendo sujeto. Somos cuerpos sujetos. Y entonces, ¿qué nos atraviesa? El patos, el sufrimiento. Patos significa padecimiento, sufrimiento. Y Spinoza va a imaginar una elipse que refleja el cuerpo. En los extremos de esa elipse, si podemos pasar las filminas más adelante, porque ahí. Eso sí que es mítico. Esa es mi manera de traducir a Spinoza en una elipse. Surgió durante ese seminario taller del que les hablaba. Hay un eje cartesiano, la X y la Y que se cruzan, y una elipse que la circunda. Imaginen que esa elipse es el cuerpo, pero Deleuze diría no es solamente un cuerpo como un cuerpo orgánico, puede ser un cuerpo de pensamiento, puede ser un cuerpo ideológico, puede ser un cuerpo narrativo, un corpus escrito. Entonces hay diversidad de cuerpos, estamos siendo habitados por cuerpos como muñecas rusas. No hay una relación causa-efecto porque eso implicaría que nuestro cuerpo tiende a cero y entonces estamos muertos, está inanimado el cuerpo. Hay diferentes formas de resistencias, modos de afección. El modo de afección, por ejemplo, en los relatos que propongo, que son 4 tipos de transgresiones y una que lo supera, como el elogio de la vida, la posibilidad de pensar la muerte desde la vida, implican el conatus, la perseverancia por la vida. Cuando del lado izquierdo y hacia la parte baja del eje de las coordenadas tiende hacia negativo, el cuerpo sucumbe a la tristeza. Esa misma elipse la va a repensar una y otra vez Lacan y va a pensar, por ejemplo, que la elipse es lo imaginario. Cuando la gente entristece y tiende a pensar que ya no se va a curar, que todo es irremediable, empieza a sentir miedo, pero es una dimensión imaginaria. Pero hay algo todavía en el cuerpo que permite luchar por la vida, de suerte que lo imaginario no lo resuelve todo. Le puse ahí pasiones focales. Solamente cuando el cuerpo tiende a cero, cuando llega aquí, estamos en la inanición. El cuerpo es potencia a obrar. Yo pensaba en esta elipse imaginando en una secuencia temporal de los narradores de la Sierra Alta de Hidalgo, donde hice este trabajo de campo prolongado, parsimonioso. Y me preguntaba por qué si vivieron varias rupturas, inflexiones epocales, donde han sufrido violencia caciquil, donde han sido arrebatados, donde han sido sujetados, sido reducidos a un cuerpo de creencias que no los habita,
creencias católicas frente a creencias prehispánicas, una ontología diferente, donde el hombre puede ser hombre-ave, ave-hombre, pero no hay una tentación antropocéntrica por reducir al otro, sino la posibilidad de venir cuerpos molares, rizomáticos. El hombre puede ser ave en sus momentos de subversión. El hombre puede ser el maíz mismo porque lo encarna. No se trata de mitos. Ese es un pensamiento estructuralista levi-straussiano. Se trata de la vida misma. Pensaba desde esta elipse cómo dar cuenta de las vicisitudes de la vida. Las vicisitudes de la vida, los predicamentos son el pathos. Y entonces me fui encontrando con otro autor, con Paul Ricoeur. Si algo cambia en el tiempo es algo de la identidad, pero hay algo que permanece constante. Nuestro cuerpo biológico va a envejecer, ciertamente, pero nadie va a cambiar de cuerpo, ¿no? Va cambiando en tanto proceso subjetivo. Y entonces, desde ahí, me encontré con el concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué el hombre de la sierra no decae? ¿Por qué no declina? ¿Cómo contar las diversas historias? Estoy hablando de infinidad de relatos y encontré una manera de aglutinarlos en 4 tipos de narraciones transgresivas. Una de ellas tiene que ver con la ontología, la epistemología, con lo que se cree que es el mundo, cómo se lo vive, cómo se lo aborda, no diría cómo se lo explica, porque la visión de mundo, y evito hablar de Weltanschauung o de cosmovisión, hablo más bien de congenialidad o de correspondencias. ¿Cómo se lo habita, diría, no? Y cómo estamos comprendidos en el mundo. Pues implica una forma de transgresión, que está rechazando un lugar de reducción, de sujeción. En todo el texto, pues siempre hay procesos de sujeción que están tratando de domesticar al otro. Y la antropología tiende a reproducir esa visión. En aras de explicar, en aras de situar, en aras de contextualizar, parece que siempre está domesticando al otro y traiciona el habla del otro. Entonces es importante no hacer violencia de interpretación, restituir su presencia, respetando las voces. Entonces imagino 4 formas de transgresión que aglutinan la experiencia vital de la sierra. Una tiene que ver con procesos políticos. ¿Quién manda? No hay ley. Estamos hablando de la época posrevolucionaria. La muerte tiene permiso, no hay ley, es la ley del padre. Ya llegó su padre, dicen los caciques. De esos muchachotes quiero, no cuichitos, no pendejos. Hay una reducción. Hay un edicto que prohíbe el culto a las deidades nahuas, pero hay una subversión que se vuelve sueño y que habita la posibilidad de venir libres en un contexto donde no alcanza la lengua de los coyotes, los castizos. Y finalmente, está el momento en que se pierde el corazón. Estamos hablando de una época donde ya no hay ley, y al no haber ley, la muerte tiene permiso. Nosotros somos subsidiarios de esa época. Nos salvamos, ¿no? Vivimos en un país misógino que no respeta la vida. En tanto que no la respeta vida, no respeta la vida, es misógino porque lo que sostiene y tiene una capacidad generativa, ese es el lugar maternal a través del cual venimos al mundo. Y que los nahuas nos van a regalar con una frase, Tlalticpactli. Estamos en el mundo, estamos con vida.
Son enseñanzas que se derivan de este recorrido, de este viaje. Y yo me preguntaba, ¿cómo presentar las narrativas en un cierto orden? Que no sea lineal, porque no se lo vive lineal. Y entonces había la posibilidad de situarlo epocalmente. Pero invertí cierto orden. Partí del joven Miguel, que es sujetado a servir a los caciques, deshonrado ante su comunidad. Después va a restituir su honor. Enseguida ¿sí? Enseguida serán los abuelos, hablando de la defensa de sus creencias religiosas. En tercer lugar, la voz de un niño, la voz del niño Miguel, en esa progresión, porque es el momento, el parteaguas donde se va a perder el corazón de la sierra, donde el hombre se vuelve desalmado, y es una época muy violenta. Y digo, al final, habrá que cerrar desde la tristeza, desde la aniquilación del sujeto. También cuando escribimos le damos muerte al sujeto, se llama violencia epistemológica. Y debe haber cierta dignidad humana, la posibilidad de dignificar la vida. Y entonces pensé en el abuelo que se convirtió Don Miguel, que nos regala un poema del mundo. Lo mencionaba Mara, es el advenimiento de la luz, que significa al mismo tiempo el advenimiento al mundo a través del lenguaje, porque el canto de las aves canoras cuando reciben el sol con beneplácito, son premiadas con esa voz armoniosa que cierra a sí misma un ciclo, porque náhuatl en español significa lengua armoniosa. Es una lengua, es la clave para entenderse con todos los vivientes. El hombre puede hablar con los animales. Don Miguel era el heredero de su poblado, reconocido más allá de su propio poblado como uno de los últimos herederos de la memoria colectiva. Y estaba facultado para hablar con los representantes de la tierra, los señores de la tierra, los venados. ¿Cómo lo hacía? A través del náhuatl, lengua armoniosa que no tiene esos límites, ¿no? Cierra el texto con este recorrido, con la poética del mundo, y nos regala una lección que nos dice que todos tenemos un lugar correspondiente en el mundo. Y entonces cuenta el relato de un abuelo que llamaba a las mariposas en náhuatl y les decía: ustedes que son del color blanco deben posarse en la flor que les corresponde, en la flor de color blanco. No se trata de lugares excluyentes, sino correspondientes. Es una ética. Al final yo he imaginado que se cierra este recorrido con una ética espinociana, una ética de la conformidad, no conformismo. Es una ética de conformidad con las proporciones de la vida. Hay una subversión del cuerpo sujeto que reivindica la vida todo el tiempo, de manera que no puede cerrar de manera triste. Porque Don Miguel, que vivió varias muertes de la cultura, del territorio, de sus creencias, al final del día nos dice que la vida se trata de un pasaje de la oscuridad hacia la luz. Gracias.
Buenas tardes. Antes de que se retiren, a los coordinadores de mesa y simposio les pedimos que pasen allá a la mesa de las constancias para que les den su paquete de constancias de sus ponentes, por favor. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de José Sánchez Jiménez y hacemos entrega de su constancia correspondiente, que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Oaxaca y la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, otorga la presente constancia a José Sánchez Jiménez por su participación en la presentación de su libro Narrativas Transgresivas, El Corazón de la Sierra Alta. Muchas felicidades. Hola, rápidamente, los que tienen los coordinadores de mesa que van a presentar en el aula de allá de posgrado, por favor acérquense con el doctor Rogelio Godínez, que nos está ayudando a precargar de una vez las presentaciones y estas cuestiones de Zoom para que sea más fácil. Gracias. ¿Alguien se llama Miguel? Bruno,